Los componentes que integran este monitor de instrucción son un compresor hermético de alta temperatura de evaporación, un condensador de aire con tiro forzado. El sistema de expansión empleado será a través de tubo capilar y un evaporador estático. Para intervenir en una instalación de frío comercial, ¿qué mediciones deberé hacer? ¿Qué instrumental tendré que utilizar para hacer estas mediciones que debo tener en cuenta? Bien, para una instalación así pequeña, solo te permite el tener acceso en baja presión, o sea, con un manómetro de baja, una pinza amperimétrica para controlar el consumo del compresor, un termómetro que lo vas a usar más que nada para mirar el recalentamiento que van a traer los vapores a la salida del evaporador. Igual que en el aire acondicionado. Igual, siempre que nos lo permita la instalación, siempre que no sea con un intercambiador de calor que el capilar va por dentro del tubo de baja y no nos permite hacer una medición correcta a la salida del evaporador, haremos siempre la carga y buscaremos las averías controlando el recalentamiento de estos vapores. Claro, la importancia del recalentamiento es porque de esa manera garantizamos estar aprovechando toda la superficie del evaporador, por lo menos al máximo, y por el otro lado estar impidiendo que puedan salir del evaporador líquido de refrigerante que vaya a aspirar el compresor y por lo tanto se dañe. Correcto. Pero había una situación que era que en el aire acondicionado, según me explicaste, según la temperatura ambiente íbamos a tener distintos valores de recalentamiento. Claro. Ahora, pienso yo que en un botellero que estará siempre en un mismo lugar, que es interior en general, y que esa temperatura ambiente no va a haber variado en invierno o en verano, ¿podemos estimar un valor de recalentamiento en este caso? Sí, el valor que vamos a estimar va a ser aproximadamente de 5 grados centígrados. O sea que la diferencia que vamos a tener entre el manómetro de baja, o sea la temperatura de evaporación, y la temperatura que nos detecte el termómetro a la salida del evaporador, va a ser una diferencia de 5 grados, más positivo siempre el termómetro que el manómetro. Has mencionado también una toma de baja presión. Supongo que es porque mediremos la baja presión. Pero ahora, yo me pregunto, ¿cuál será la presión idónea para que una instalación de este tipo funcione correctamente? Bien, la presión idónea, que yo diría la temperatura idónea a la cual quiero que esta máquina funcione, si es de conservación, en el ambiente de la máquina tiene que haber un +2. ¿Por qué? Si es que hay botellas de líquido, por ejemplo agua, como la pusiera por debajo de 0 en el ambiente interior, reventaría la botella. Si es para conservar carne o lo que tenga que conservar, un +2, ideal. Lo va a conservar bien y largo tiempo. Pero vamos a ver, para yo conseguir en el interior un +2, recuerda, tendré que evaporar siempre 10 grados aproximadamente más negativo, evaporar en el manómetro de baja 10 grados más negativo para conservar una humedad relativa aproximada del 75%. O sea que los productos se van a conservar bien. Esto que acabas de mencionar de la temperatura interior y la humedad que tendremos interiormente también, tiene que ver con que el aire a distintas temperaturas acepta distintas cantidades de agua, lo que llamamos humedad relativa. Claro, cuando el aire está a mayor temperatura acepta mayor cantidad de humedad. Cuando este aire pasa por las espiras del evaporador que están a baja temperatura, parte de esta humedad la sueltan, por así decir. Es lo que siempre observamos que de un aire acondicionado, por ejemplo, cae un agua que es agua condensada, es la humedad ambiente que por la temperatura baja se condensa. Si nosotros estamos por arriba de estos 2 grados, tendremos más humedad relativa, podemos provocar que en los alimentos que queremos conservar se produzca moho, y si estamos por debajo, lo que haremos es que vaya perdiendo humedad lo que queremos conservar y se reseque.
Por eso es muy importante para una buena conservación este equilibrio de la temperatura interior. Bien, pues vamos a pasar a hacer diferentes ensayos con el monitor de instrucción. Para saber la presión de trabajo estimada como normal, debemos ir primero a la placa de características del motor y comprobar el gas que monta la instalación, en este caso R12. En el caso de querer una temperatura interior en la cámara de más 2 grados centígrados, tendremos que evaporar a unos 10 grados centígrados más negativos, o sea, la temperatura de evaporación será de menos 8 grados centígrados. Situándonos en el manómetro de baja presión y cogiendo la escala correspondiente al R12, vemos que a menos 8 le corresponde una presión de 19 psi o 1.3 bars. En el caso de usar R22 como refrigerante a estos menos 8, le correspondería una presión de 40 psi o 2.7 bars, y así sucesivamente según el tipo de gas que nos encontremos en la instalación que vayamos a intervenir. En cuanto al consumo del motor, lo va a determinar su potencia, por lo que tendremos que consultar en la placa de características del motor para saber su intensidad nominal. El recalentamiento que fijaremos como normal para este tipo de instalación será de 5 grados centígrados, ya que evaporamos a menos 8 grados. Cuando el termómetro detecte una temperatura de menos 3 y la mantenga, daremos la carga de refrigerante por finalizada. Las inspecciones visuales y al tacto que realizaremos a esta instalación serán el estado de la evaporadora, diferenciando cuando está escarchada o no, si no hay escarcha. También comprobaremos la temperatura del filtro secador, que recordaremos que su temperatura normal con un buen funcionamiento será templada al tacto. Otra inspección será comprobar el estado y temperatura de la línea de aspiración. Su temperatura normal es fresca al tacto y por supuesto sin escarcha. Y por último realizaremos las 3 mediciones, o sea, mediremos la presión de baja, el consumo eléctrico y los grados de recalentamiento a la salida del evaporador. Una vez comprobado los 3 estados y las 3 mediciones, intentaremos diagnosticar el tipo de avería que sufre la instalación. Analizando los 5 datos realizados, vemos que todos los síntomas parecen indicar una falta de refrigerante, aunque si medimos el recalentamiento tendremos el dato clave para diagnosticar esta avería. En este caso, lo encontramos alto. Seguidamente, entraremos algo de gas en varias veces, comprobando que la presión de baja se vaya recuperando. De ser así, el diagnóstico de la avería sería fuga de refrigerante. Pararemos la instalación de la red, dejando que se igualen las presiones, y pasaremos a localizar la fuga con un detector. De no localizarla, presurizaremos por zonas tal como hemos visto en los capítulos anteriores. Una vez localizada y reparada la fuga de refrigerante, realizaremos el vacío y carga de la instalación, dejando un recalentamiento aproximado de 5 grados centígrados cuando el interior del mueble se encuentre a la temperatura deseada, estando cargado de género. Por último, comprobaremos la conexión y desconexión del termostato a esta temperatura.
El salto térmico en un condensador con tiro forzado para este tipo de instalación estará aproximadamente entre 5 o 6 grados con una temperatura ambiente de más 25 grados centígrados. Ante una fuga de refrigerante, este salto térmico, igual que el consumo eléctrico, serían menores debido a las bajas presiones existentes. El evaporador estará escarchado solo a la entrada por tener poco líquido que evaporar en su interior y estar la instalación siempre en marcha, por no haber localizado el termostato a la temperatura de corte, por lo que el compresor lo encontraremos excesivamente caliente. El filtro estará a temperatura ambiente porque al condensador, solo utilizando las primeras espiras, ya es capaz de eliminar el poco calor que conlleva el refrigerante. La línea de aspiración está a temperatura ambiente porque en su interior circulan vapores muy recalentados, pero su temperatura nunca superará a la temperatura ambiente de más 25. El salto térmico para un evaporador estático en este tipo de instalación lo situaremos como punto de referencia en 5 grados centígrados, ya que su valor varía según la humedad relativa que se quiera mantener en la cámara. O sea, para mantener en la cámara una humedad relativa del 90% aproximadamente, la diferencia de temperaturas entre la de evaporación y la del aire en el interior de la cámara estará entre 4 y 6 grados aproximadamente. Sin embargo, para mantener en la cámara una humedad relativa del 75%, la diferencia de temperaturas entre la de evaporación y la del aire en el interior de la cámara estará entre 9 y 12 grados. Ya que el evaporador elimina calor latente y sensible del aire del frigorífico, el calor latente extraerá humedad del aire del refrigerador sin bajar la temperatura, pero solo la extracción del calor sensible reducirá la temperatura de los alimentos. Ante una avería de fuga de refrigerante, el salto térmico sería menor. En caso de tener montado un visor normalmente en la línea de líquido, a continuación del filtro secador, de estar la instalación funcionando a un régimen correcto de presiones y temperaturas, se verá lleno de líquido. O sea, al ser incoloro veremos lo mismo que si estuviera vacío, pero los efectos en el evaporador no serían los mismos. Un visor con burbujas normalmente nos revela que la instalación o tiene falta de refrigerante o bien tenemos una mala condensación. Para saber si tenemos buena producción de líquido en una máquina que no monta visor, tendríamos que medir si existe subenfriamiento en la línea de líquido. Para medir el subenfriamiento nos hace falta saber la temperatura de condensación. Al no disponer de toma en el circuito de alta presión, donde instalar el manómetro, tomaremos como referencia el salto térmico en el condensador, o sea, siempre que el salto térmico esté situado entre 5 o 6 grados centígrados, la temperatura de condensación estará aproximadamente 15 grados por encima de la temperatura del aire a la entrada del condensador. O bien la temperatura del aire de salida más 8 o 9 grados centígrados. Una vez determinada la temperatura de condensación, mediremos la temperatura a la salida del condensador y, de existir líquido, encontraremos una diferencia de grados entre la temperatura de condensación y la temperatura detectada a la salida del condensador. Esta diferencia corresponde al subenfriamiento del líquido, por estar cediendo calor al ambiente y no estar realizando ningún cambio de estado. Analizando los 5 datos realizados, la temperatura del filtro secador nos da el inicio del camino a seguir. El aumento de temperatura en el filtro solo puede ser provocada por una mala condensación, bien sea por la batería sucia o bien por fallo en el ventilador, al no funcionar, o por bajar las revoluciones debido al desgaste mecánico y no poder girar libremente. La cesión de calor en la batería condensadora será menor en ambos casos,
por lo que encontramos el filtro más caliente de lo normal, dando lugar a un aumento de la presión de alta, pero con una producción de líquido menor y a mayor temperatura. Por el tubo capilar habrá más caudal, al haber aumentado la presión de alta. La presión de baja tenderá a subir debido al aumento de la presión de alta. El trabajo de compresión aumentará al estar ambas presiones más altas. La producción frigorífica será menor debido a que el poco líquido que le entra al evaporador está a una temperatura más alta, teniendo que autoevaporarse más cantidad para conseguir bajar su propia temperatura a la de evaporación. El salto térmico en la evaporadora será menor debido a que el poco refrigerante líquido que le llega no es capaz de absorber la carga térmica de la cámara, por lo que el recalentamiento en la salida del evaporador será mayor. Revisando el estado del condensador, así como el funcionamiento del ventilador, la avería la daremos por solucionada. Analizando los 5 datos realizados y viendo el estado de la evaporadora, la primera operación a realizar es quitar el hielo a través de un decapador de aire, o bien parando la instalación hasta que desaparezca todo el hielo. A continuación, pondremos en marcha la instalación controlando la presión y el consumo eléctrico y veremos que cogen valores normales, así como el estado y temperatura de todos los componentes de la instalación. La primera comprobación que realizaremos será controlar el paro por termostato de la instalación. De ser así, la formación de hielo en el evaporador es debido a la entrada de aire caliente del exterior, bien sea por la apertura continua de puertas o al mal aislamiento. Al ser menor la absorción de calor, la presión de baja y el consumo eléctrico también eran bajos. La línea de aspiración estaba escarchada debido a que el líquido que entraba en el evaporador no encontraba suficiente calor con el que evaporarse, por lo que adelantaba su posición haciéndolo en el tubo de retorno. La solución a esta avería, una vez comprobado el funcionamiento correcto del termostato, estará en instalar un reloj de desescarche, programándolo de forma que la acumulación de hielo diaria no llegue a provocar la avería. El recalentamiento en esta avería sería menor, y el salto térmico en las dos baterías también serían menores debido al escaso robo de calor en el recinto a enfriar. Analizando los 5 datos, encontramos una presión y consumo más altos, conjuntamente con una evaporadora totalmente escarchada, así como la línea de retorno. En principio se puede pensar que esta situación se produce ante un exceso de refrigerante en la instalación, por lo que pasamos a comprobar el recalentamiento y encontramos una lectura de -1 grado centígrado, por lo que es muy bajo. Quitaremos refrigerante a la instalación hasta intentar conseguir un recalentamiento adecuado. Una vez ajustado, vemos que todas las mediciones y estado de los componentes se les puede dar como normales. El aumento del consumo eléctrico lo provocaba el aumento de las presiones de alta y baja al tener exceso de refrigerante. Ante esta situación se corre el riesgo que al compresor le pueda llegar en la aspiración refrigerante en estado líquido, deteriorándolo. Al filtro lo hemos encontrado normal debido a que el exceso de refrigerante que tenía la instalación ha hecho subir la presión de alta, así como la temperatura de condensación al tener más refrigerante en estado líquido al final del condensador,
reduciendo así la superficie destinada a la condensación del refrigerante y aumentando el subenfriamiento del líquido en el interior del condensador. El salto térmico en la evaporadora sería menor al haber aumentado la temperatura de evaporación, y el salto térmico en la condensadora estaría dentro de un rango estimado como normal.